Bueno, yo soy Adonis Giorgi, soy biólogo, trabajo acá en la Universidad de Luján como docente y como investigador de CONICET, con lugar de trabajo acá en la universidad. Y actualmente dirijo un instituto que es el INEDES, que reúne varios grupos de investigación de la universidad. Yo en particular trabajo con microorganismos que se encuentran en ambientes acuáticos y muchos de ellos se relacionan con distintos fenómenos, entre ellos la contaminación. Ocurre que cuando nos ven tomando muestras o subido a un puente sacando agua con un baldecito, no deja de ser curioso, dice, gente grande jugando con ese baldecito. Y entonces nos pregunta qué están haciendo y les tratamos de explicar, y en muchos casos nos dan sus necesidades. A raíz de esas necesidades surgió un pequeño proyecto con la gente que vive en la zona más inundable de Luján, que estaba muy preocupado por la calidad de su agua, y tomamos una serie de muestras para evaluar si el río en sus inundaciones había afectado o no había afectado la calidad de agua de los pozos. Es estudiar aquellos organismos microscópicos que se encuentran adheridos a las paredes de los puentes o a sustratos que colocamos nosotros en el lugar. Estos organismos tienen la capacidad de registrar y de contarnos la historia de lo que está pasando en ese lugar. Entonces nosotros vamos al río periódicamente, tomamos muestras, hacemos mediciones sobre la calidad de agua y sobre distintos parámetros, y además tomamos muestras que traemos al laboratorio y posteriormente observamos. De esa observación surge un montón de nueva información, porque esas algas, como te decía, nos están contando, por ejemplo, si hay contaminación de un tipo específico, de otro, si en ese lugar hay mucha materia orgánica, muchos nutrientes o muchos metales pesados. Trabajamos con organismos que se llaman indicadores, ¿no? O sea, son pequeños organismos que son vigilantes, o sea, vigías de lo que está pasando en ese lugar. Desarrollar metodologías simples que nos permitan estudiar y monitorear el estado del río en distintas épocas y en distintas situaciones. Y además tener una vigilancia de la calidad del agua del río, porque
bueno, diariamente sufre numerosos impactos, ya sea urbanos, industriales o agrícolas ganaderos. Yo voy a tratar de exponer bastante rápido algunos resultados que consideramos que pueden ser. Los problemas ambientales son complejos, o sea, no los solucionás desde una disciplina únicamente, sino que necesitas el aporte de varias disciplinas que te dan distintas soluciones parciales. Yo te daba el ejemplo de Newton, que decía que somos como chicos buscando caracolitos en la playa, y entonces cuando encuentran una almeja distinta, un caracol más grande o muy pequeñito, le llama la atención y corre a mostrárselo a sus compañeros. Es decir, realmente desde algún punto de vista somos como chicos jugando, y si bien sabemos que esto tiene su importancia, a veces nos cuesta enunciar los pasos para llegar a la aplicación. O sea, en general, al menos en nuestro país, hay una falencia en la planificación para encarar y solucionar los temas ambientales. Entonces a veces pasamos a otro tema y queda el tema ambiental abandonado. Sí, los vemos a ustedes. ¿Y el documento lo ven? Sí, perfecto. Yo tenía un amigo que siempre me decía, en medio ambiente no importa si la gente entra por la puerta principal, entra por la ventana o por la chimenea. Es decir, no importa si vos hiciste una carrera como hice yo, que me especialicé en ecología, o si venís por una ONG o estás discutiendo porque justamente vivís en una zona inundable. Lo importante es que todos nos podamos sentar alrededor de una mesa y discutir todas las posibilidades y ver las soluciones. Podés hacerlo los dos, porque digamos, la competencia... Por suerte habíamos convocado con anterioridad a la profesora Adriana Martínez, que es abogada, y ella nos hizo una brillante síntesis de la problemática y las reglamentaciones que hay. Porque dice que si cae sobre terreno público, tiene la naturaleza pública o de dominio público. Bueno, todo eso vos lo tenés en el Código de Aguas de Provincia de Buenos Aires. Puentes que permitan conectar a las distintas disciplinas. Parte de esos puentes puede ser quizá reportaje que lo escucha una persona de otra disciplina y dice, a ver qué me puede decir de nuevo esta persona. Soy Roberta Paula Spregelburg, trabajo en el equipo de Historia Social de la Educación del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Istelea surgió como un proyecto de investigación, la denominación es Historia Social de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura. En 1997 fue su primera formulación, fue atravesando distintas etapas y a partir de 2007 se convirtió en un programa de investigación. Nosotros nos inscribimos en el campo de la historia social de la educación, es decir, que utilizamos estas otras fuentes que nos vienen de otras disciplinas para trabajarlas en el campo de la historia social de la educación. Y lo que pretendemos hacer es un análisis histórico de la escritura y la lectura como prácticas sociales. Desnaturalizar las prácticas de lectura y escritura, es decir, habitualmente nosotros consideramos que la forma en que nosotros leemos y escribimos son ahistóricas, es decir, que existieron siempre. Y una de las cosas que nosotros intentamos demostrar es que otras sociedades, en otros momentos históricos, a partir de la aparición de la escritura como tecnología, tuvieron finalidades distintas, formas de trabajar con los tiempos y los espacios para la lectura distintos, actores distintos, niveles de acceso a la cultura escrita distintos.
Bueno, una de las líneas que trabajamos es el análisis de los libros de lectura dentro de la tarea que realiza la escuela, y uno de los aportes o descubrimientos tiene que ver con el enorme papel que tuvieron los libros de lectura, sobre todo los de escuela primaria, en la construcción de la nacionalidad. El otro método no, el otro método vos empezabas por cosas que al chico le interesaban. ¿Qué sé yo? Algo que tuviera un significado para el chico. Durante mucho tiempo dentro de la escuela hubo una cena de lectura muy tradicional, que los de las generaciones más grandes todavía se acuerdan, que consistía en pasar al frente, poner el cuerpo derecho, es decir, partía de un concepto de lectura que no es el que utilizaríamos actualmente. Sin embargo, se mantuvo como continuidad dentro de las prácticas escolares, aun cuando ya no tenía demasiado sentido. Cómo esas escenas de lectura se mantienen, no se modifican dentro de la institución escolar y por qué. Así le fotografiamos, vamos a aprender. Este también. Lo que teníamos sobre la mesa, lo que estábamos digitalizando son básicamente libros de lectura de los orígenes del sistema educativo, que es además cuando se conforma el género libro de lectura. Anteriormente uno podría decir que en las escuelas se leían materiales, pero que no estaban específicamente diseñados para el uso escolar. Entonces, bueno, esos libros de lectura que se conforman en ese momento con una serie de características, después van a tener una permanencia muy grande dentro del sistema educativo. Todo es apasionante, sobre todo cuando uno trabaja con las fuentes primarias y va descubriendo elementos que hasta ese momento no conocía y va pudiendo relacionarlos con otros que ya tenía. Es casi como una novela policial, digamos, genera realmente en lo personal por lo menos mucha satisfacción. En la medida en que se comprenda en que las prácticas no son naturales, sino que son construidas, pensamos que se puede aportar hacia una construcción en el sentido de ampliar los derechos.